¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese rey? ¿Quién encontró Gálatas 4:19? ¿Cuántos encontraron? ¿Podemos leer juntos? ¿Amén? ¿Qué dice? 2 y 3. Hijitos míos, vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea, alabado sea el nombre del Señor. Miren ustedes, este pasaje es profundo, hermanos, muy profundo. Pablo escribe una de las cartas más duras a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas se habían desviado de la fe verdadera. Los Gálatas habían sufrido la influencia de los judaizantes, de aquellos que decían, oye, no basta tener fe en el Señor Jesucristo para ser justificados. Es necesario guardar, cuidar todo lo del Antiguo Testamento, la ley. Pablo se molesta. Pablo sale ese carácter fuerte, firme que él tenía. Y en una parte de esta carta a los Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar por la carne. Y a las finales dice, en este pasaje, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el último versículo de Gálatas dice, de ahora en adelante, ninguno me cause molestias, porque yo llevo las marcas de Cristo. Hermanos amados, carácter tiene que ver con esto, con que Cristo sea formado en nosotros, que vayamos creciendo como creyentes temerosos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero es necesario crecer como esos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, nosotros tenemos nuestros hijos, lindos bebitos cuando nacen, ¿cierto, hermanos o no? ¿Ah? ¿Cierto, hermanos? Cholitos, algunos cara dura, que uno inmediatamente los ve, se da cuenta que son machos, ¿no? Que hay niñitos tan bonitos que uno no sabe qué son. Hermano, pero dígame usted, por muy lindos que sean, ¿usted quisiera que su niño quede toda la vida del mismo tamaño? ¿Ah? No. Si no creciera, ya nos volvemos locos, ¿cierto, hermanos o no? ¿Qué está pasando? ¿Le han dado pura vida o qué, no? No queremos que queden niños, queremos que crezcan. Y el Señor también quiere lo mismo. Y el Espíritu Santo opera en nuestros corazones para que crezcamos en nuestro interior, a semejanza del Señor Jesucristo. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos son más creyentes que cuando aceptaron al Señor Jesucristo? Esta pregunta, hermano, debe ser un completo amén. Claro, soy más creyente, soy más fiel, soy más santo, soy más puro, soy más amoroso, porque eso es lo normal en la vida cristiana. Eso es lo normal. Entonces, hermanos queridos, miren ustedes, si no hay una transformación del carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? La iglesia pierde su impacto. Pero cuando el creyente es saludable, cuando el creyente va creciendo en el carácter de Cristo, la iglesia también va siendo una iglesia saludable. Cuando la iglesia va creciendo. Y hermanos, no hay manera de que el creyente crezca a no ser por la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, a no ser por la enseñanza clara, prolongada, constante de la palabra de Dios. Yo soy poco de escuchar mensajes, les confieso, hermanos, así mensajes de, qué sé yo, de gente muy famosa por ahí. Porque, hermanos, sinceramente, muchas veces no hay nada de palabra. No. Agarran alguna idea por acá, alguna frase bonita por allá, y a partir de ahí comienzan a enseñar. Hace poco conversaba con el pastor Valentín, que estuvo acá, y hablábamos de un caso que nos ha entristecido
respecto a un conocido pastor. Me dijo él: Carlos, ¿cómo es que el mensaje de este pastor ha cambiado tanto? Antes sus mensajes eran llenos de Biblia. La palabra de Dios dice esto, porque la palabra de Dios dice esto, porque la Biblia dice esto. Continuamente la palabra y la palabra. Pero me dice ahora, habla más de cosas conocidas, prosperidad. Habla de temas que son, hermanos, temas modernos, temas del día de hoy, autoestima, cosas así, pero menos la palabra, muy poca palabra. Hermanos, ¿cuál es el problema? Cuando no hay palabra, el carácter del creyente comienza a debilitarse o comienza a crecer mal. Por eso, hermanos amados, si hay algo en lo cual usted tiene que ser celoso, es en la palabra de Dios. Amén. Cada vez que usted vea un mensaje, diga: carambas, ¿ha habido palabra de Dios en esto? ¿Sí o no? ¿Ha habido palabra de Dios en todo esto? ¿Sí o no? Usted tiene que evaluar, hermano. Aquí yo voy a hablar un poco claramente. Escuchaba un mensaje de un pastor conocido, hasta un tanto amigo mío, pero el mensaje no me gustó. Decía bonito, todo el mundo saltando en la iglesia, pero decía: Dios va a cumplir tus sueños. ¿Ustedes qué opinan? Bonito, ¿no? Dios va a cumplir tus sueños. Está bonito, suena bonito. Pero la pregunta es: ¿mis sueños o los sueños de Él? ¿Ah? Usted puede ver en la palabra de Dios consistentemente, de principio a fin, que Dios cumplió los sueños de los hombres. No. Si usted ve, por ejemplo, a Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? Pobrecito, 60 años de ministerio. 60 años de ministerio en Jerusalén. Y durante esos 60 años de ministerio, unos cuantos se salvaron de la ira divina. El pueblo fue llevado cautivo. Él mismo, según se cree, el mismo Jeremías, murió en Egipto, exiliado a la fuerza. Hermanos queridos, no se trata de que Dios está obligado a cumplir nuestros sueños. ¿Saben a qué se debe esto, hermanos? Falta de palabra, porque el pueblo quiere escuchar lo que le gusta. Pero un verdadero creyente, hermanos, no se reúne para escuchar lo que le gusta. Un creyente quiere escuchar la palabra de Dios. Le guste a mi carne o no le guste a mi carne. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Le gusta mi carne o no le gusta mi carne? Pero digo, no, esa es palabra de Dios. Yo la necesito. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, una de las primeras características del carácter del cristiano es la fe. Judas 1:3, lea por favor, Judas 1:3. ¿Qué dice Judas 1:3? Estos días, hermanos, hay abundante palabra, versículos de la Biblia para que usted crezca, para que usted sea firme en el Señor, para que usted no sea una hojarasca, un tamo llevado por cualquier viento, no, sino que usted sea firme, usted evalúe las cosas. Aleluya. ¿Qué dice Judas 1:3, hermanos? A ver, de nuevo, por favor, hermano. Ya sé que están con hambre, pero vamos a ir. Como dice Judas 1:3, 2 y 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido dada a los santos. Aleluya. La fe una vez dada a los, es la fe espiritual. No se trata de la fe natural. La fe natural dice, por ejemplo, mira, yo le tengo fe al doctor Freddy y te lo recomiendo. Y es normal, es una fe natural. ¿Cierto? De alguna manera todos tenemos esta fe natural. Pero la fe espiritual, la fe por la cual
hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído en su palabra, hemos creído que todo don perfecto viene de Él, esa no es una fe natural. Esa es una fe espiritual que nos fue dada cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando fuimos transformados en nuevas criaturas. Alabado sea Dios. La fe espiritual. Aleluya. Es por esta fe, hermanos, que incluso creemos en las promesas del Señor, por un lado, pero también por esa misma fe temblamos frente a las advertencias del Señor. Hoy en día pareciera que mucha gente solamente quiere ver la parte de las promesas de Dios, pero no quiere ver la parte de las advertencias serias de la palabra de Dios. Hermanos, perdónenme, pero eso es un falso evangelio. Falso evangelio. Cuando solamente se ve el lado bonito, oh, Jehová es mi pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto, pero cuando no se equilibra eso, o no se quiere hablar eso, junto con Apocalipsis 28, que también es palabra de Dios, querido hermano, usted tenga cuidado. Tenga cuidado. Pero quieres tener el carácter de Cristo, entonces tu fe tiene que crecer en el Señor y ser una fe viva. Aleluya. Si nosotros vemos rápidamente, hermanos, por ejemplo, en la Biblia encontramos sobre Habacuc, un profeta un tanto desconocido, un profeta medio ignoto. Pero Habacuc tiene un ministerio de más o menos 25 años. Y el pueblo de Israel, hermanos, se había lanzado, pero con todo, a la idolatría. Y la idolatría de esos días y de hoy, en realidad, era una idolatría perversa, pervertida, perversa, llena de corrupción. No da para ni siquiera hablar y mencionar en un lugar tan santo como este. Llena de perversidad, hermano. Llena de perversidad. Toda idolatría tiene perversidad detrás de ella. Y entonces Habacuc clama a Dios y dice: Dios, ¿por qué no derramas un avivamiento sobre esta nación? Dios, ¿por qué no cambias a Judá? ¿Por qué el pueblo de Israel no cambia y vuelve a ti? Y Dios callado. Dios en silencio. ¿Cuántos alguna vez han experimentado el silencio de Dios, hermanos? Algunos llaman al silencio de Dios, le llaman así, la noche oscura del alma. A veces Dios está callado, hermanos. A veces Dios está callado. Y ahí cuando Dios calla, ahí nuestra fe es probada, hermano. Ahí tu fe es probada. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Ah? Pero finalmente Dios le responde a Habacuc. Y le dice a Habacuc, más o menos así: he escuchado tu oración, pero no la voy a responder como tú esperas que yo la responda. No voy a enviar un avivamiento de santidad y de obediencia sobre este pueblo. No será esa la manera como el pueblo se va a convertir. No. Habacuc piensa, pero Dios, entonces, ¿cómo se va a convertir? Y Dios le dice: traeré a los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Una nación perversa, una nación mucho más pecadora que Israel, a la cual Dios levanta, ¿para qué? Para castigar a su pueblo. Miren ustedes, Dios levanta a los caldeos para castigar a su propio pueblo. Habacuc, ¿cómo se queda? Primeramente se queda así, asombrado. Pero ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible? Ellos son peores que nosotros. Ellos ni te conocen. Nosotros de alguna forma sabemos que tú eres el Dios verdadero. Ellos no. ¿Cómo vas a levantarlos a ellos para que nos castigues tú a través de ellos? Esta podría haber sido la actitud de Habacuc. Tal vez fue el pensamiento de Habacuc. Pero ¿saben, hermanos? Habacuc entendió que esto no se podía solucionar con matemáticas
humanas. Y entonces Habacuc dice lo siguiente: oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, tú los has fundado para castigar. Tú, Señor, los has levantado para castigar. Hermanos, ¿qué es lo que estaba diciendo con esto Habacuc? Tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres justo, tú eres fiel, tus promesas no van a cambiar, y todo lo que tú hagas, a mí solamente me toca mirar y aceptar. Punto. ¿Sabe lo que era esto, hermanos? Fe. Fe verdadera. Vayamos un poco a nuestra práctica, hermanos, a nuestra vida práctica. ¿Está bien o no? ¿Ah? El pastor Mario hablaba de Graciela, su esposa. Conocemos, hermanos, con ellos desde muchachos, desde chiquillos, casi adolescentes. Y cuando supimos de que Graciela estaba con cáncer, hermano, uno siente casi un dolor físico por ello, ¿no? Les confieso, hermano, delante del Señor, no por agradar al pastor Mario, un amigo a quien amo, pero hermanos, ahí yo en mi oficina lloraba: Señor, ¿cómo estará Mario? Yo un día también, hermanos, estuve angustiado porque mi esposa tenía que pasar por exámenes. Les cuento, hermanos, así, como abiertamente. En el último aniversario, hermanos, en el último aniversario, ahora, el día domingo, por la mañana, mi esposa me dice: no quiero que te asustes, me dice. Yo le digo: ya me asustaste. Toca acá. Una bola. Y ese día tenía que predicar. Hermano, cualquier hombre que ama a su mujer, eso no la pasa así simple, hermano, ¿cierto o no? Un hombre que ama a su mujer, eso es un dolor. Les confieso, hermanos, que esa noche yo prediqué, pedí gracia al Señor. Yo dije: Señor, tú sabes que yo estoy desesperado, Señor, preocupado por mi mujer. ¿Cómo voy a predicar en esta condición? ¿Cómo voy a predicar, Señor? Tú tienes que darme gracia. Y bendito sea el Señor, hermanos, que en nuestras debilidades Dios manifiesta su poder. Amén. Pero todo, gracias al Señor. El médico dijo: no hay problema, no se preocupe, gracias al Señor. Pero yo pensaba, Mario, la otra vez: Señor, saber que está así la esposa. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es esto, Dios mío? ¿Cómo? Pero solamente la fe en el Señor Jesucristo puede decir: Señor, nuestra vida está en tus manos, punto final. Amén, hermanos. ¿Qué otra cosa podemos decir, hermanos? ¿Cuánta gente, hermanos, por falta de esta fe genuina en el corazón, a veces cuando Dios no hace lo que queremos, dice: Dios, tú quédate por allá, yo quiero seguir mi vida? En esencia, nos rebelamos, nos volvemos orgullosos. Mi hermano querido, tu fe en el Señor no está sujeta a las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida. La propia fe que tú ya tienes ya es una grande bendición. Ya es una grande bendición. Entonces, mi hermano, la primera característica es fe. Fe. Por eso, hermanos, este bendito profeta Habacuc tiene una frase que transforma. Lo transforma a Pablo, por ejemplo, porque Habacuc es el que escribe: mas el justo por su fe vivirá. Más adelante el Espíritu Santo le revela a Pablo la realidad, la verdad, la profundidad de este pasaje. Y Pablo escribe que: mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, hermano, mire usted la fe de Habacuc. La fe solamente es posible, hermanos, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero antes, Habacuc, hermanos, después ustedes lo pueden leer, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, etcétera, etcétera, con todo yo me voy a gozar en ti, Señor, porque tú me haces andar sobre mis alturas, me haces andar.
Mis pies están como los pies de los ciervos. Creo que Mario predicaste hace años sobre este tema. Y creo que hablabas de que esos animalitos tienen una cosa particular. No tienen bilis. ¿Recuerdas ese mensaje? Hace años. Hermanos, ¿qué pasa? Habacuc dice, aunque las vides no produzcan, aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a gloriar, me voy a alegrar en el Señor. Oh, hermanos amados, ¿cuántas veces solo estamos alegres con Dios cuando las cosas están yendo bien? ¿Cierto? ¿Ah? Cuando nuestros carros están en la puerta de la iglesia. Hace algunos años atrás, el hermano José, que está por aquí. ¿Dónde está José Albino? ¿Está acá o regresó a Lima? Ahí está José. Dios le mostró a él. ¿Cierto, José? Hace algunos años. No me he olvidado. Tiempos difíciles. Y José me dijo, pastor, el Señor me mostró esto. La iglesia repleta, aquí, allá, repleta arriba. Y toda la cuadra llena de carros de los hermanos. Qué lindo, hermano, cuando todas las cosas van así, ¿no? Y cuando no, cuando las cosas van bien, ahí, gloria a Dios. Pero saben, hermanos, una cosa he visto. Hay muchos creyentes que no saben vivir con prosperidad material en sus vidas. No saben vivir. Ni bien Dios los bendice materialmente. Chao. Puedes estar seguro que casi no vas a contar con ellos en nada. Y eso es un serio problema de carácter. ¿Qué es lo que hace Dios? Normalmente Dios agarra y les quita. Por amor. ¿Para qué, hermano? Para que ese creyente aprenda a contentarse, aprenda a alegrarse, no en las bendiciones que Dios nos da, sino aprenda a alegrarse en el mismo Dios a quien amamos, a quien servimos. Aleluya. Póngase a pensar, hermano. Cuando nos casamos, somos flaquitos, somos bonitos, tenemos fuerzas, ¿verdad? La esposa también. Pasan los años y ya no somos los mismos físicamente. Pero igual el amor tiene que ser cada vez, el amor tiene igual que crecer. A los casados, ¿cuántos aman a su esposa mucho más que antes, hermano? ¿Cierto o no? ¿Ah? A veces la miro a mi esposa durmiendo y digo, pensar que esta mujer dejó todo allá en su país y se vino conmigo por acá. Les cuento, ¿cómo no la voy a querer esta mujer? ¿Cómo no la voy a amar? Y esa es una cosa que yo hago siempre, para que el amor que yo tengo por ella crezca. Pido al Señor que me ayude a crecer en el amor por mi mujer. Es normal. Pero mi esposa físicamente ya no es la misma. Le aparecieron dolores en el cuerpo que antes no había. Aparecieron cosas en su anatomía, en su cuerpo. A veces le duele la cabeza, le duele esto, le duele la rodilla. Pero no es la misma. Yo tampoco soy el mismo. Pero hay una cosa fundamental que no va a cambiar. Y eso es amor. Hermano querido, algo parecido tiene que ver en nuestra relación con Dios. No siempre las cosas están en alto, hermanos. No siempre estamos con cosas. No siempre todo va lindo. Hay momentos, hay tormentas en la vida. Pero ahí viene el punto. Con todo, yo me voy a gloriar, yo me voy a gozar en el Señor. ¿Por qué? Porque eso que es, hermanos, fe. Eso es, ¿qué cosa, hermanos? Fe, verdadera fe. Puede pasar lo que sea. Estos días había un videíto muy duro, hermano. No sé si será de creyentes. Decía ahí que era de creyentes. Pero allá ese
grupo terrorista, Estado Islámico. A un hombre que está arrodillado, dicen que es creyente, repito. Aparece otro hermano con un sable de este tamaño y ¡fa! Le saca la cabeza. No sé si alguien vio eso. Le saca la cabeza. ¡Puc! A pesar de ser cruenta, no obstante, creo que es una muerte rápida, ¿no? Porque calculé, más o menos, en la cuarta parte de un segundo ya no hay cabeza. Chao. ¿Por qué muere? Muriendo por causa del Señor Jesucristo. Fe verdadera, fe pura, fe espiritual. Hermano querido, esa es la primera característica que recibimos, amados, cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. La segunda característica que va unida, hermanos, a la fe, hubiera querido avanzar mucho, voy a terminar solamente este punto, es la obediencia. Nosotros, hermanos, somos una iglesia discipuladora. Eso será nuestro lema. No tanto nuestro lema, hermano, más que nada nuestra visión. Lemas pueden haber muchos. El asunto es hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión. Hermanos queridos, una iglesia que discipula en cumplimiento al mandato del Señor Jesucristo. Amén. Discipuladora. Lean por favor Mateo 28. Como dice el Señor en los últimos versículos, el Señor se las acercó y les dijo de memoria: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Guarden. ¿Qué guarden? ¿Qué significa guardar? Enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer. Oh hermanos, discipulado es obediencia a la palabra. Gloria al Señor. Cuando yo discipulo a alguien, es para animarlo, es para fortalecerlo, pero también es para enseñarle a obedecer al Señor. Aleluya. Discipulado, hermanos, tal vez un paréntesis, no es para gloriarme. Tampoco es para meter miedo en el discípulo. No. Cuando uno discipula, es por un lado, para que el nombre del Señor sea glorificado en ese discípulo y para que ese discípulo tema al Señor también. Yo solamente soy un instrumento que ayuda para que ese discípulo crezca a la imagen del Señor Jesucristo. Punto. Nada más. Entonces, amados, la obediencia está ligada a la fe verdadera. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Y después dice: la fe sin obras es muerta. No existe. Yo conozco gente, hermanos, que dice por ahí: oh sí, yo amo al Señor Jesucristo, pero sigue viviendo en sus pecados, sigue viviendo en sus adulterios, sigue viviendo en sus miserias morales. ¿Saben qué? Tienen una fe muerta, una fe engañosa. Realmente aún no han conocido al Señor Jesucristo. Pero el Señor dijo así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y Juan también dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué les parece? El que dice yo conozco al Señor pero no le obedece, Juancito dice así: el tal es mentiroso. No nos engañemos. No te engañes a ti mismo, mi querido hermano. Nunca. La fe verdadera está demostrada en la obediencia real a nuestro Dios. Aleluya. Los que hemos nacido de nuevo, dice acá en la separata, hemos oído la verdad, hemos creído la verdad
y hemos obedecido la verdad. Gloria al Señor. Oído, creído y obedecido. Cuando dicen amén, cuando dan gloria al Señor. Porque conocer al Señor como Salvador es fácil, pero recibirlo realmente como Señor, amo, director, gobernador de nuestra vida, ahí viene la cosa. En el discipulado, hermanos amados, en el discipulado aprendemos a crecer en el Señor como nuestro gobernador. Y nosotros aprendemos a vivir como esclavos, esclavos de Cristo. Yo quiero dar un estudio, ojalá que nos dé el tiempo hoy o mañana, sobre ser esclavos del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? La verdad es que el Espíritu Santo nos quita, nos libera del control del pecado. Todo ser humano está bajo el control del pecado, todo ser humano está bajo el dominio de Satanás. ¿Amén o no, hermanos? Todo. Solo el Señor Jesucristo viene y nos libera. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad para vivir una vida de obediencia a Dios. Si no es por el Espíritu Santo, amados, no podemos hacer nada. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Sois templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos da la capacidad, nos da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios. Hace algunos pocos meses atrás, una hermana, ahora hermana, gracias a Dios, pero que había escuchado el Evangelio por muchos años. Tal es así que a ella, a sus hermanas, algunos de nosotros la conocemos desde antes de que la sede estuviera en Los Ángeles, cuando la sede era una iglesita en Nuevo Vitarte. Desde esa época. Y ella nunca había tomado una decisión por el Señor Jesús. Y como es conocida, es la esposa de un amigo también, un día que estaba en la iglesia, yo le dije, ¿por qué te resulta difícil aceptar al Señor Jesús? ¿Por qué? Y me dijo así, hermano, la verdad es que yo temo fallar al Señor. Yo no quiero aceptarlo para después fallarle. Hay mucha gente que tiene este temor, pero es un temor infundado. Es una de las típicas mentiras del enemigo. ¿Saben por qué, hermano? Porque ni tú ni yo somos fieles al Señor, ni tú ni yo no le fallamos al Señor porque vamos a ser fuertes o vamos a tomar una decisión. No, tú y yo somos fieles al Señor. Porque saben, hermanos, es el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando recibimos a Cristo, quien nos capacita para vivir esa vida de obediencia al Señor Jesús. Le expliqué eso a la hermana por la palabra y ella una semana después aceptó al Señor Jesucristo en la iglesia públicamente. Hoy día yo quiero aceptar al Señor Jesús. Ella dijo así, pasó al frente, oramos por ella. Y está comenzando a caminar esta vida de fe en el Señor Jesús. Hermanos queridos, solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de obediencia a nuestro Dios. Pero es parte fundamental de nuestro carácter. Repito, fe sin obediencia no es fe, es muerta. Creyente sin obediencia al Señor es cualquier cosa menos un creyente. Ahora, el apóstol Pedro habla, hermanos, de que hemos sido rociados con la sangre de Cristo para la obediencia al Señor Jesús. Es una cosa bien interesante, hermanos. Miren ustedes. Cuando Dios establece el pacto con Israel, se coloca un altar, símbolo de la presencia de Dios, se matan los animales y la mitad de la sangre tenía que ser derramada sobre el altar y la otra mitad de la sangre Moisés la roció sobre el pueblo. Moisés la roció sobre el pueblo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Que Dios era el Dios del pacto, pero a la vez el pueblo decía, nosotros vamos a obedecerle a Dios. Haremos todo conforme a la palabra que Dios ha mandado.
Dios le dice, yo seré vuestro Dios. Y el pueblo responde, nosotros haremos lo que tú mandes. Eso fue con Moisés. Y ahora con nosotros, Pedro dice, ok, ya no hemos sido rociados con sangre de un animalito. No, ahora hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria al Señor, hermanos? Rociados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Por un lado, hermanos, es un pacto de obediencia. En un pacto hay dos partes. Por un lado, Dios nos da su palabra, su gracia, sus bendiciones. Dios nos da su salvación. Pero por el lado nuestro, amados hermanos, nosotros respondemos al Señor con obediencia. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos crecer en obediencia al Señor, hermanos? Esto es discipulado, hermanos. Discipulado. Esto es ser discípulos. Oh, hermanos, cómo nos encantan bendiciones y bendiciones. Aleluya. Cuando el hermano Freddy dirige el culto del día domingo en la mañana, yo sé qué himno va a cantar. A él le encanta, yo me rindo a él, ¿verdad, hermano Freddy? O el número 200 es, ¿no? ¿Ah? Me guía a él, me guía a él, me guía a él, sometidos a él. Hermanos amados, no hay vida cristiana sin obediencia al Señor. En esta mañana yo no he venido a decirte que eres desobediente, no. No. Yo no quiero que nadie tenga duda de su relación, de su salvación con Dios. Pero esta mañana, este día, todo lo que hemos estado escuchando y vamos a seguir escuchando es para exhortarnos, animarnos a crecer. ¿Pero a crecer en qué? A crecer en obediencia también. Aleluya. A ser más obedientes a nuestro Dios. Glorias sean dadas al Señor. A obedecerle, hermanos, sin estar sin estar llorando, ¿no? Aleluya. Vamos a ver algo más rápidamente, hermanos. El hombre o es esclavo de Satanás o es esclavo de Jesucristo. Una de dos. Una de dos. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo soy esclavo de Jesucristo? ¿Eh? Gloria al Señor Jesús. Hemos obedecido de corazón a su bendita palabra. Pero hay algo, hermanos. Para crecer en obediencia, escúchame bien, tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Porque si no nos volvemos, como dice Santiago, oidores olvidadizos. O sea, entra por acá y sale. Y les voy a decir algo. Nuestra carne, nuestra naturaleza vieja, es experta olvidando la palabra de Dios. Pero aquí estamos, amados, para decir, como Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Habla Jehová que tu siervo oye. Aleluya. No era solamente para escuchar la palabra. Habla, Señor, yo quiero oír tu voz para obedecerla. Gloria al Señor Jesús. Esto es crecimiento en la fe, hermanos amados. Esto es verdadero crecimiento en la fe. Vivimos en un tiempo, hermanos, que mucha gente quiere bendición, pero sin obediencia. Sin obediencia. Pero cuando el creyente vive en obediencia y fe, entonces, hermanos, mire usted, su vida se llena de gozo. Seamos honestos, hermanos. ¿No se han dado cuenta que cuando desobedecemos al Señor, nuestra alegría se va? ¿Ah? Yo nunca he escuchado a alguien confesar su pecado con alegría. Las veces que como pastor he tenido que escuchar algunas confesiones sinceras, toda confesión siempre ha venido rodeada, envuelta o sumergida, como quieran, en lágrimas, en dolor, en arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos?
La desobediencia trae tristeza. ¿Cierto? David experimentó esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice. Qué terrible. Hermanos queridos, pero la obediencia, en cambio, es la base para nuestro gozo en el Señor. ¿Quieres ser un creyente gozoso? Obedece al Señor. ¿Quieres ser un creyente con poder? Obedece al Señor. ¿Quieres ver las bendiciones de Dios sobre tu vida? Obedece al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Fe y obediencia. Elementos centrales en la vida de un verdadero creyente. Alabado sea el Señor Jesús. Hermanos, si esto de obedecer, entonces tenemos que aplicar a todo ámbito de nuestra vida. Todo ámbito. Yo creo, hermanos, que una de las áreas donde más le cuesta al creyente abrir su obediencia al Señor, de repente es en el ámbito, hermanos, de sus posesiones, de sus bienes materiales. Dios salva, me bendice, pero una vez que Dios nos bendice, decimos, esto es mío. Y de nadie más. Y de nadie más. Como decía el pastor Mario, si se habla de diezmos, ahí sale el viejo hombre como un león, ¿verdad? Sale de su jaula, ¿cierto o no? ¿Cuántos tienen este problema? Ninguno dice amén, ¿no? Entonces lo voy a preguntar de esta manera: ¿cuántos no tienen este problema? Bueno, mejoramos un poco. Son áreas, hermanos, áreas de nuestra obediencia. Hace poco, hermanos, leí algo que me llamó la atención. Tú ves el carácter de una persona en la manera como maneja dos cosas: su dinero y su tiempo. Su dinero y su tiempo. Alguien que va a vivir en obediencia al Señor va a colocar su dinero bajo el señorío de Cristo y su tiempo también bajo el señorío de Cristo. Todo delante del Señor. Es la ofrenda que Él lleva delante de Dios. Mi tiempo y el dinero que tú me diste están delante de ti. Hermanos amados, estamos llamados a crecer como creyentes, como hijos de Dios. Nuestro crecimiento, hermanos, espiritual es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. El Señor nos conceda gracia a ti, a mí y a ti, como quieras, para que, hermanos, podamos crecer y nuestra vida sea cada vez más agradable al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, voy a quedar por aquí yo en este punto, porque si no, nos vamos a ir hasta muy tarde. Y vamos a continuar en la próxima conferencia entonces sobre este tema. ¿Perfecto, hermanos? Aleluya.